Hola, me llamo Enrique Hernández Villascusa y os voy a hablar un poco de lo que es el concepto de materia en el romanticismo alemán. Primero haremos un muy breve repaso histórico del concepto, solo para situarnos porque ya es conocido. Hasta llegar al romanticismo veremos cómo lo considera Kant y qué problemas quedan de alguna manera abiertos en su filosofía y cómo toma esos problemas el idealismo, en concreto el idealismo de Schelling, para desarrollar un concepto propio de materia bastante particular. Y ya como conclusión intentaremos detectar un poco las consecuencias que ello pueda tener en la ciencia del siglo XIX y en la ciencia, por supuesto, del siglo XX. Bueno, en primer lugar, destacar que el término latino materia, del que proviene nuestro término materia, bueno, como ya es sabido, hacía alusión a la madera, igual que sucedía con la agile griega que traduce. Con el tiempo, ambas fueron adquiriendo el sentido general de aquello con lo que se fabrican las cosas. Finalmente, Aristóteles lo toma como una designación filosófica de aquello que cobra forma. De modo que cuando el latín deviene finalmente lengua filosófica, aproximadamente con Cicerón, incorpora también este sentido a su materia, reforzado por una connotación receptiva que tenía la palabra mater, madre, en latín, ¿no? Bueno, este concepto de materia como receptora de forma domina el pensamiento occidental hasta el Renacimiento. De hecho, es Descartes el primero en apartarse significativamente de ella, identificándola en coherencia con su dualismo con la extensión. Leibniz, respecto a Descartes, da un paso más. Mantiene la vinculación con la extensión, pero sin identificarla con ella, sino que la identifica con la resistencia que un cuerpo opone a la acción de otro. En el primer texto nos interesa, bueno, la materia es el ser extenso en segundo grado y ahora nos explica cómo lo entiende. O lo que además de extensión o cuerpo matemático, posee también un cuerpo físico. Es decir, resistencia, antitipia, espesor, la propiedad de llenar un espacio, la impenetrabilidad. ¿Qué consiste en eso por lo cual, aunque llegue otro ser parecido, es necesario que uno u otro ente cedan el lugar? Si no hay movimiento, para Leibniz no tiene sentido hablar de materia, y esto lo vemos en el segundo texto. La materia prima, quedando en reposo, no es nada, y que eso es lo que dijeron oscuramente algunos escolásticos, a saber, que la materia prima recibe también su existencia de la forma. Esto se demuestra porque lo que no se siente no es nada. Ahora bien, aquello en lo que no hay variedad alguna no se siente. Evidentemente, aquí tendríamos bastante más que discutir, pero respecto a la relación de este concepto de materia con la Edad Media, pero bueno, ahora lo que nos interesaba es esta copertenencia entre movimiento o coimplicación entre movimiento y materia. En esto Leibniz se distingue de Newton. Para Newton el movimiento no es inherente a la materia, sino que la presupone como algo de lo que se predica el movimiento, pero sin llegar a definir su concepto. Es como si nombrara un presupuesto del movimiento perceptible que no puede, sin embargo, ser objeto de la percepción. Es decir, la materia como tal no llega a ser, digamos, tema de investigación filosófica en Newton. Lo mismo parece ocurrir un poco en Kant. El concepto de materia aparece, pero aparece como el de un origen de las sensaciones, pero eludiendo siempre la concreción del concepto. Ahora bien, esto solo por lo que respecta a la tematización, pero justo porque es un concepto que aparece, aunque sin definir, y tiene un papel, y que sería la insuficiencia de la filosofía, del discurso filosófico, la que nos impide llegar a definir ese papel, a esto se acogerá el idealismo alemán y en concreto Schelling, que es quien desarrollará esa filosofía de la naturaleza que configurará la ciencia propia del romanticismo, perdón, bueno, y yo creo que es el primero que digamos que después del Renacimiento llega propiamente a una definición. Bueno, este esquema que podéis ver aquí intenta resumir de una manera muy precipitada lo que sería ese proyecto idealista, sobre todo visto desde el punto de vista de Schelling, pero también de Fichte, porque recordamos que inicialmente pues ambos creen formar parte de un mismo proyecto, ¿no? Es decir, se trata de un yo que cuestionándose a sí mismo, cuestionándose qué es,
solo puede comprenderse mediante la exclusión de algo, mediante la posición de algo como algo que es no yo. Ahora no podemos entrar aquí en toda esta cuestión, pero sí destacar un rasgo que es el de la libertad, es decir, ese acto por el que el yo se disocia de un no yo es un acto de libertad. Una disociación que luego será para aspirar siempre a la reunión. Y ese será evidentemente el tema del idealismo, en el que ahora, digamos, no vamos a entrar demasiado, pero sí lo justo para darnos cuenta del papel que la materia cumple allí. El papel que va a cumplir aquí la materia va a ser el de ponerle un límite a la libertad, que es el límite por el que el yo podrá tomar conciencia de sí mismo. Es decir, cada representación supone un punto de encuentro o un punto de conflicto, mejor dicho, entre el yo y la naturaleza, que es la forma que adopta ese no yo para los idealistas que yo ha expulsado fuera de sí, ¿no? Pero claro, hay que superar cada una de las representaciones particulares. Si el conocimiento va de representación en representación, es precisamente, si hay una sucesión de representaciones, es precisamente porque la razón siempre intenta ir más allá y llegar a la representación global. Esa representación global que había estado de alguna manera pensada en el organismo kantiano, aunque allí, en cierta manera, ahora no lo podemos discutir, pues quizás se tenía que conformar con tener pues un papel más bien heurístico, más bien de dirección del conocimiento, pero no es así para los idealistas. Para los idealistas, en concreto para Schelling, el organismo es algo a lo que precisamente es una meta efectiva del conocimiento y algo a lo que el yo ha de llegar, porque ha de llegar a ver allí reflejado el propio yo. Pero en fin, no era este el tema que nos ocupaba, sino ese papel de la materia en ese todavía no encontrarnos en la naturaleza, todavía no identificarnos con el organismo. Ese concepto de materia surge en Schelling por primera vez a raíz de una polémica con lo que Schelling entiende es una interpretación incorrecta precisamente de Leibniz. Según estas interpretaciones, Leibniz estaría postulando la influencia sobre nosotros de una cosa en sí incognoscible para nosotros. Pero para Schelling esto es imposible, pues una influencia así solo se podría concebir como la de una causa sobre su efecto. Y tal causalidad no puede traspasar el ámbito de la materia para acceder al espíritu. Toda causalidad ha de mantenerse siempre en un mismo plano del ser. De hecho, para Schelling es el concepto mismo de materia el que ha de ser replanteado. Y esto es lo que vemos aquí en este fragmento. La materia tiene fuerzas. Sé que esta es una expresión muy corriente, pero ¿cómo que la materia tiene? Aquí se la presupone como algo que existe por sí mismo e independientemente de sus fuerzas. ¿Se las habrá implantado una mano superior, como dicen algunos newtonianos? Pero no poseéis concepto alguno de esas intervenciones que implantan fuerzas. Lo único que sabéis es cómo la materia, es decir, la propia fuerza, actúa contra la fuerza. Y no concebimos cómo es posible producir un efecto sobre algo que originalmente no es fuerza. Por eso no podéis pensar ninguna materia sin fuerza. Es decir, aquí ya estamos viendo que Schelling está planteando que lo originario es la fuerza y no la materia. Un poco en la línea de lo que veníamos diciendo. Ahora veremos cuáles son esas fuerzas que se contraponen. Y las fuerzas que se contraponen son naturalmente las del yo, por un lado, y las de la naturaleza, por otro. Es decir, la libertad del yo que intenta apropiarse de la naturaleza o aspira a apropiarse de ella, como hemos visto, y la resistencia, y recuperamos aquí lo que habíamos visto ya, la resistencia de la naturaleza que se opone a ese esfuerzo de la libertad. En el sistema del idealismo trascendental, este punto de encuentro aparece expresamente denominado como materia, que es el fragmento que tenemos aquí en pantalla. Toda materia es mera expresión de un equilibrio de actividades contrapuestas que se reducen mutuamente a un mero sustrato de actividad. Aquí es interesante observar que en alemán, lo que nosotros traducimos por materia y en lenguas romances, también pues existen dos palabras, que son Materie y Stoff. Materie sería el concepto abstracto de materia, es decir, cuando por ejemplo la física habla de la materia o de la constitución de la materia en general, y Stoff es un poco el sentido que estamos utilizando aquí. Es decir, aunque también se pueda pensarse que es un concepto abstracto, es el sentido de aquello con lo que
el ser humano efectúa algo o hace algo, aquello a lo que da una forma. Bien, pues como tal punto de encuentro es resultado la materia solo de unos impulsos que no dependen de él. La materia no tiene capacidad de estabilizarse por sí misma, sino que al contrario resulta un punto de encuentro dinámico. Y esto es lo importante. Al ser dependiente de dos fuerzas que presionan hacia él en uno u otro sentido, da origen a una dinámica que es la dinámica de la naturaleza. Bueno, que en la naturaleza hay fuerzas dinámicas es algo con lo que la física newtoniana ya trabajaba desde hacía tiempo, no hacía falta que llegara Schelling ni siquiera Kant para explicárselo, pero que la naturaleza es una dinámica de fuerzas, que es lo que no se cuestionaba Newton, que la materia, el objeto de la representación, no es otra cosa que equilibrio de fuerzas opuestas y no algo en sí, ajeno a mi espíritu, constituye un resultado nuevo. Es la única manera de admitir el efecto de tales fuerzas sobre el espíritu y, en definitiva, sobre la libertad. La materia es el último sustrato de vuestro conocimiento, más allá del cual no podéis pasar, nos dice a continuación. Pero cada límite concreto, esta materia, podríamos decir, ya es infranqueable solo de manera provisional. No hay una materia en sí para Schelling. La dinámica de la oposición entre nuestra libertad y el mecanismo natural puede ir alejando este límite de nosotros o acercándolo ante nuestra pasividad, ¿no? Y puede ensanchar o estrechar el horizonte de nuestra acción posible. Pero el caso es que la materia pierde toda estabilidad en sí. La materia se revela al final solo como aparente, la apariencia del conflicto entre libertad y necesidad, entre yo y naturaleza, que se ha de resolver. Bien, lo vamos a tener que dejar un poco aquí, aunque realmente en el texto encontraremos pues muchos más textos de Schelling trabajados para poder determinar un poco todos los problemas que le supone ese proyecto de recuperación, mejor dicho, de fundamentación de una naturaleza dinámica basada en un concepto de materia dinámico y en toda esa dinámica de fuerzas en las que yo y necesidad, libertad del yo y necesidad de la naturaleza, pues se oponen dando lugar a la sucesión de conocimientos, a la sucesión de representaciones y de objetos. Suele decirse, es decir, la filosofía de la naturaleza de Schelling ha experimentado un cierto revivificación a partir de los años 50 del siglo XX y en principio a partir del éxito de su noción de organismo, que parecía mucho más adecuada a la complejidad que estaba manejando la ciencia a partir de esa época, que una noción puramente mecanicista como la newtoniana, que ya había quedado superada a principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX. Pero yo creo que hemos de tener en cuenta también esta nueva noción de materia. Es decir, hoy en día la ciencia, la materia, tiende a definirla a partir de fuerzas y de energías, de campos de fuerza y de energías subatómicas. Y entonces, en este sentido, yo diría que vale la pena releer todos estos textos de Schelling porque implican también o vuelven a traernos en cierta manera una cierta ligazón entre estos conceptos de la ciencia y un concepto de la naturaleza como espejo de un proyecto del yo, que por tanto nos permite enmarcar también la ciencia actual dentro de un proyecto, por así decir, humano o personal. En fin, muchas gracias por vuestra atención.